¿Qué tal, amigos? Esto es Impacto Venezuela. Hoy es martes 26 de mayo del año 2020. Queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. De inmediato comenzamos con toda esta cantidad de informaciones que se está manejando en Venezuela. Lo primero de ello tiene que ver con estas revelaciones que ha hecho Iván Simonovich, comisionado de seguridad y también de inteligencia de la presidencia interina de Venezuela. Él ha revelado el lugar exacto donde vive Jesús Santrich, líder de la FARC. Se encuentra nada más y nada menos que muy cerca del Palacio de Miraflores, en esta zona conocida como el 23 de enero. También conversaremos en nuestra mesa de análisis con Milos Alcalay, ex embajador de la ONU, representando precisamente en la ONU a Venezuela, analizando lo que tiene que ver con estos buques iraníes que han llegado a surtir de combustible y a poner a andar algunas refinerías en Venezuela. Y el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha decidido declarar como terrorista al partido político Voluntad Popular. Recordemos que Venezuela cuenta con dos tribunales supremos. Uno, que es el brazo ejecutor de Nicolás Maduro, y el otro, que es un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Pues este Tribunal Supremo de Maduro ha tomado esa decisión. Estos grandes temas los vamos a estar tocando el día de hoy en nuestro recorrido informativo. Por ahora les invitamos a que a continuación puedan compartir con nosotros nuestra mesa de análisis con el embajador Milos Alcalay. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy conversamos con el embajador Milos Alcalay a propósito de lo que significa que Irán esté llevando 5 buques con gasolina a Venezuela y que esto haya sido posible en medio de las disputas que existen entre precisamente Estados Unidos e Irán, y Venezuela en el medio de alguna manera beneficiada. Embajador, le saludamos, ¿cómo está? Gracias por habernos concedido esta entrevista para Impacto Venezuela. Muchas gracias, Carla. Muy contento de estar en Impacto Venezuela. El día de hoy queremos de alguna manera explicarle a nuestra audiencia qué significa que estos buques hayan llegado a Venezuela. Hay cierta desesperanza, doctor, porque siempre la gente está esperando una acción de Estados Unidos que permita de alguna manera retomar el hilo democrático en Venezuela. Pero pues, si bien sabemos que Donald Trump de alguna manera no anuncia lo que va a hacer formalmente, medidas, estrategias, no es menos cierto que, como se dice coloquialmente, se le está roncando en la cueva a Nicolás Maduro. ¿Cómo le explicamos lo que pasó a la población, embajador? Sí, bueno, yo comenzaría señalando que los Estados Unidos y la comunidad internacional jamás han negado que la ayuda humanitaria, sea en una situación crítica como la de la gasolina o de alimentos o de medicina, entre a Venezuela. Los que han rechazado la ayuda humanitaria ha sido el régimen, que reiteradamente ha tratado de manipular y tratado de utilizar para su beneficio la ayuda internacional, y si no, no la permite. No le importa el sufrimiento de la población con tal de que eso no afecte su propia promoción y propaganda. Entonces, es evidente que desde hace mucho tiempo desde que se anunció la llegada de la gasolina, que por cierto es muy vergonzoso que Venezuela, que es uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo, tenga que recurrir en otro país igual o peor, sancionado peor, para poder suplirse de gasolina, en Irán. Si efectivamente las sanciones perjudican, como dice el régimen, la producción de petróleo, bueno, basta con Irán, que es un país sancionado peor que Venezuela, el que viene a socorrerlo. De manera que es el problema, la ausencia de gasolina es la destrucción de PDVSA. Pero independientemente de eso, han estado jugando el régimen con un juego muy peligroso. Es decir, el hecho de haber querido manipular esa ayuda a su beneficio, señalando y creando un poco esa raíz de opinión que tú señalas, que la gente estaba esperando que los Estados Unidos o que el Reino Unido o que Francia intervinieran. En ningún momento lo han señalado, lo que no significa que los Estados Unidos y los países de la comunidad internacional dejen de aplicar las medidas
cada vez más fuertes para aislar al régimen y buscar una salida democrática. Ahora, independientemente de la llegada y el ridículo de que sea un país como Irán el que ayude a Venezuela en el otorgamiento de la gasolina, es un juego peligroso, te decía, porque aparte de la provocación, una provocación que nunca he visto, yo he estado en Naciones Unidas, pero nunca he visto que se recurra al Consejo de Seguridad para acusar a los Estados Unidos de una invasión a Venezuela antes de que se produjera, como en efecto se dejó manipular Rusia y China cuando solicitaron la intervención del Consejo de Seguridad hace unos 4 días, sí, en las que quedaron muy mal, porque efectivamente es como el cuento del pastorcillo y el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene la invasión, ahí vienen los yanquis y tal, y los yanquis no vinieron. Claro. Que la flota americana ha comenzado a salir contra nosotros, no es verdad. La flota americana y la flota de la OTAN están en unos ejercicios navales, sí, frente al narcotráfico. Pero, ¿dónde radica el peligro? El peligro radica, Karin, en el hecho de que estamos jugando con pólvora. Y el traer al Caribe a un país conocido por sus vínculos de desestabilización en el Medio Oriente, por sus vínculos, y por eso está sancionado, la amenaza nuclear que representa para Israel, en el respaldo al Hezbollah, en la desestabilización de países como Líbano, como Siria, como Irak, como Etiopía, y son los que vienen en un país que, para comenzar, tenemos un tratado de muchas décadas, el acuerdo de Tlatelolco, que impide la presencia de fuerzas que amenacen con lo nuclear y lo están incumpliendo. Claro. Tenemos otro tratado, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que impide la fuerza de países extracontinentales. Es verdad que en el 47, cuando se aprobó ese tratado, era en la Guerra Fría contra la presencia de la Unión Soviética, pero ese tratado se aplica plenamente al Irán en este momento, sobre todo con la renovación del TIAR, claro, que es una de las medidas muy acertadas del gobierno interino, sí, de Guaidó, que han aprobado los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca el monitorear toda esta presencia que tenga que ver con un régimen forajido como es el de... Perdone la interrupción, embajador, qué pena, pero usted ha dicho dos cosas importantes. Se trata de un juego peligroso y que de alguna manera se está jugando con pólvora. ¿Cuál sería el estallido de algo como esto, embajador? Sí, mira, el tema es el siguiente: la agenda de los organismos internacionales es mucho más lenta de lo que uno quisiera a nivel nacional. Tiene un tiempo en su elaboración, pero es irreversible. Como tú señalabas, una vez que son pasos irreversibles. Y lo cierto es que incorporar en el continente americano una fuerza que es condenada por la utilización, hace poco vimos en el Medio Oriente como el efecto desestabilizador del general Soleimani fue acabado, o de fuerzas terroristas que han estado vinculadas al Irán, han sido aplastadas. Ahora vienen a América Latina y genera una preocupación muy grande en el continente latinoamericano. No solo por la presencia desestabilizadora del Irán, que ya existió, en casos como el asesinato, el genocidio que realizaron en Argentina al explotar la sede de la AMIA, en donde cientos de argentinos de religión judía fueron asesinados, o el caso de la relación de Ahmadinejad, auspiciada por Chávez, para ver la planta nuclear de Argentina, son dos plantas gemelas, la de Argentina, que no es para fines de utilización nuclear, pero el de Irán sí, o la presencia de lo que ha sido denunciado en la formación de cuadros extremistas en América Latina. Hemos visto la denuncia de la formación de cuadros de la FARC
del Ejército de Sí. Liberación Nacional, Además, de el una día de serie de hoy, elementos que están en un además, proceso de desestabilización. sí, además el día de hoy, qué pena interrumpirlo, además el día de hoy Iván Simonovich ha denunciado el lugar donde se encuentra viviendo Jesús Santrich dentro de Venezuela en el 23 de enero, el lugar del apartamento donde está Jesús Santrich, y esto de alguna manera pues confirma todas las denuncias que se han venido haciendo, no solamente de la presencia del ELN en territorio venezolano, la disidencia de la FARC, sino además grupos más peligrosos que esos como el Hezbollah, que tiene actuaciones especiales en Venezuela, los que sacan del oro, los que sacan del arco minero del Estado Bolívar, de las minas, sacan toda esta cantidad de oro que se la llevan precisamente a Irán, y mucha gente piensa que el día de hoy pues hay un beneficio enorme al llenar un tanque de gasolina, pero además no es más que un cobro de favores. Recordemos que en el año 2009 Chávez le regalaba a Mahmoud Ahmadinejad nada más y nada menos que 20.000 barriles de petróleo diarios. Entonces esa petrochequera de alguna manera le sirvió a la administración del socialismo para llegar hasta ahorita, hasta recibir de alguna manera esta cantidad de gasolina, entre comillas, regalada, pero como un cobro político importante a Venezuela, ¿cierto, embajador? Sí, pero yo diría que no solamente una gasolina regalada, el único país que regala gasolina es Venezuela, Claro. con Petrocaribe, con toda la serie de manipulaciones que ha realizado por las recomendaciones de Fidel Castro primero y Raúl Castro después. Irán, yo te aseguro que cobra y cobra caro. Tú señalabas del oro que está haciendo. Aquí vinieron antes de los buques 17 vuelos de las líneas que controlaba el general Soleimani. ¿Qué llevó? ¿Qué trajo? Yo te aseguro que buena parte de ese está el cobro. Eso no es una gasolina regalada, ni mucho menos. Es una gasolina bien cobrada y le está cobrando en un país con dificultades muy grandes. Pero al tema que quería venir, el peligro de la desestabilización en América Latina, que cuando tú tienes el elemento de la desestabilización de las democracias, y esto no es política ficción, es una realidad. En la reunión del Foro de San Pablo realizado en Caracas, donde estuvo los representantes de la FARC, entre otros Jesús Santrich, fue aclamado que venga, que lo queremos tener. Ahí se acordó desestabilizar aquellos países que lograron vencer a los países del socialismo del siglo XXI. Porque de una manera tan absolutamente sesgada, los Kirchner, regresó pero por otras vías, o Lula, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Lugo, etcétera, etcétera, salieron del poder. Evo Morales salieron del poder por el desastre. Entonces, el Foro de San Pablo se reúne en Caracas en diciembre y comienza a hacer toda una serie de acciones de desestabilización muy peligrosas en el Ecuador, en Chile, en Perú, en Brasil, en Colombia. Y si tú a eso le sumas la presencia explosiva, desestabilizadora del Irán, no es solo lo que Irán puede hacer con el Hezbollah, que de por sí es sumamente peligroso, sino cómo puede coincidir con una estrategia de desestabilización, y en eso son muy buenos los iraníes. Si no, vean el Golfo Pérsico. Entonces, convertir al Mar Caribe en un Golfo Pérsico es algo sumamente peligroso. Más peligroso que el traer gasolina, porque esa gasolina, bueno, vamos a ver cómo va a ser distribuida. Sí. Va a ser utilizada como elemento de corrupción. ¿Es que acaso los usuarios piensan que llegaron los buques iraníes y mañana pueden ir a la bomba de gasolina echarle gasolina como antes? No. Eso es ilusorio, porque el tema del uso de la gasolina como un arma política es algo que veremos. Ahora, embajador, fíjese que una de las cosas que nos llama la atención tiene que ver con esta solicitud que habría hecho el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Él había pedido a Donald Trump una colaboración, una cooperación internacional, impidiendo que estos buques precisamente llegaran a territorio venezolano, pues porque obviamente no se están cumpliendo los canales regulares, toda vez que Irán tiene un bloqueo internacional y que se prohíbe que se haga de alguna manera negocios por el tema del narcotráfico con Venezuela y con Irán. Entonces, ¿por qué Estados Unidos de alguna manera no colaboró con esta solicitud que le hiciera Juan Guaidó? Bueno, en
principal por lo que te decía, es decir, yo creo que uno de los temas fundamentales es los Estados Unidos tienen que cuidarse mucho de toda la manipulación, ya lo vimos, lo señalaba antes, ¿no? De que ha sido acusado en el Consejo de Seguridad, de que los rusos también juegan y han venido manipulando junto con China una situación que ciertamente los Estados Unidos habían señalado desde el inicio que no iba a realizar. Yo creo que esta solicitud de Guaidó es muy buena en el sentido de que tiene que dar paso a otras solicitudes. Por ejemplo, hay grupos políticos en la misma Asamblea Nacional que le piden al presidente interino, a pesar de que hay algunos de los partidos del G4 que no lo quieren, pero que es fundamental, que más que solicitar el tema de la gasolina, que tiene sus bemoles, es decir, no por lo que tiene como decía antes, de un juego peligroso, de una provocación, pero sí solicitar la ayuda internacional a través de la Constitución venezolana, de pedir la ayuda internacional para solucionar la crisis humanitaria a través del 187.11 o de solicitar expresamente el principio del R2 de la responsabilidad de proteger. Este es un elemento, un paraguas mucho más amplio y creo que se ha solicitado en este momento una acción frente a los buques de gasolina. Bueno, yo creo que hay que ir al fondo del asunto. Eso no significa que automáticamente los Estados Unidos, ni Colombia, ni Brasil, pero ciertamente Venezuela tiene que tener una solicitud expresa y conducir una salida, porque la situación es tan dramática que requiere de la colaboración internacional. Y en estos momentos no es fácil, tenemos que ser realistas. ¿Por qué? Porque la pandemia del coronavirus ha generado que hoy una de las preocupaciones fundamentales que tiene cada uno de los países es tratar de ver cómo nos salvamos de esta especie de pesadilla, que en algunos países es más fuerte, en otros países es menos fuerte, pero que a todos aterra por igual. De manera que yo lo que creo es lo siguiente, el tema de ese triunfo pírrico, sí, de que entraron los buques de gasolina. Bueno, vamos a ver cómo se distribuye, vamos a ver lo mal que queda Venezuela, un país petrolero que hasta hace poco regalaba el petróleo en el Caribe y que hoy tienen que rogarle al Irán, país sancionado también, que venga a socorrerlo. Y lo que te decía antes, la pregunta que uno se hace, pero bueno, ¿cómo Irán, que tiene más sanciones que Venezuela, sí tiene gasolina y Venezuela no tiene gasolina? Sí, fíjese, allí iba mi siguiente pregunta. Hay una parte del mundo que dice hoy, Maduro se fortaleció, porque muchas veces han visto que ante la adversidad, ante el coronavirus, ante posibles ataques extranjeros, hay un momento en el que todavía se ve a un Nicolás Maduro, pues, de alguna manera manteniendo la dictadura en Venezuela, porque eso no es un gobierno. Entonces, la pregunta sería, con todo esto que ha ocurrido, embajador, ¿Maduro salió fortalecido o esto es como los dichos populares venezolanos, pan para hoy y hambre para mañana? Sí, yo te diría que es pan para hoy y hambre para mañana, pero es que además hay que reconocer algo que es innegable. La crisis del coronavirus le vino como anillo al dedo. ¿Por qué? En todo el mundo, la pandemia ha generado unas reacciones de gobiernos fuertes, ¿no? Para exigir una serie de normas que normalmente en democracia no se aplican, pero para salvar la vida de cientos de miles de ciudadanos se utiliza de una manera transparente pero firme. Bueno, aquí se ha utilizado, por una parte, todos los días hay cadenas de televisión de Maduro, de Jorge Rodríguez y de la Delcy Rodríguez, señalando que Venezuela es el país que ha logrado vencer la pandemia, pero al mismo tiempo es el país que utiliza la pandemia para perseguir a los ciudadanos. Si hay un cacerolazo porque no hay agua para lavarse las manos, se los lleva preso. Si no hay los efectos del gran apoyo, entonces mienten porque como no hay gasolina, dicen que lo que están haciendo es impidiendo que la gente salga a la calle, la utilización en vez de buscar
cómo solucionar el problema de agua para que la gente pueda tener los hospitales agua, o electricidad, en donde hay sectores de Venezuela y hospitales que no tienen electricidad, o el gas, o tantos elementos que han hecho que el país colapsado sencillamente utiliza esta forma del coronavirus para señalar que están cumpliendo con los acuerdos internacionales. Pero todos saben que eso es una gran mentira, que es una forma en donde muchos observadores internacionales ven un poco detrás de eso la necesidad de una acción con fuerza para salvar al ciudadano o las reacciones totalitarias para dominar y aplastar a los ciudadanos, que es la alternativa que ha optado el régimen. Así es. Bueno, embajador, le damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela. Un honor poder compartir con usted este análisis, lo que tiene que ver con la afectación para los ciudadanos, que al final son quienes no pueden vivir de una manera tranquila en un país donde no hay ni siquiera servicios para lavarse las manos, no hay luz. La crisis del gas también ha sido muy fuerte en algunas regiones del país. Gracias por haber estado con nosotros en Impacto Venezuela. Gracias, Carla, y un buen día para ti y tus seguidores. Amigos, conversábamos con el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay. Ha hecho revelaciones importantes, un análisis contundente de lo que tiene que ver con la llegada de estos buques iraníes a territorio venezolano, no solamente por lo que significa la unión de Venezuela con Irán. Él ha sido emblemático al decir que es un peligro para la región, que se trata de jugar con pólvora lo que pudiera ocurrir dentro del continente americano, porque esta unión de alguna manera intenta desestabilizar a toda Latinoamérica. Y un aspecto importante, una frase a resaltar, es que se pretende de alguna manera convertir al Mar Caribe en un Golfo Pérsico. Califica como un triunfo pírrico esto que ha ocurrido con los buques iraníes en Venezuela y con el aire de victoria que pudiera tener Nicolás Maduro en este tiempo por haber recibido 5 buques iraníes que puedan llenar de combustible a Venezuela por algún tiempo más. Lo calificaba de alguna manera como pan para hoy y hambre para mañana. En todo caso, algunas cuentas no cuadran tomando en consideración la cantidad de gasolina que llega a Venezuela. No es precisamente una que alcance por mucho tiempo, con lo cual Nicolás Maduro pueda agarrar nuevos aires de victoria. En todo caso, en los próximos meses se podrá determinar si algunos de los, aditivos que llegaron de Irán pudieran de alguna manera reactivar las refinerías en Venezuela. Nuestros equipos están desplegados para llevarles información de manera directa, por eso a esta hora nos vamos al estado Carabobo. Nuestro compañero Ignacio Yaguare le ha hecho seguimiento a toda la llegada de estos buques en Venezuela y precisamente nos habla de que esta embarcación conocida como el Fortune está presentando retrasos para descargar combustible en la refinería de El Palito, mientras que las estaciones de servicio se están colmando de usuarios a esperas de poder surtir de gasolina importada. Ignacio, cuéntanos. Carla, amigos de Impacto Venezuela, gracias por el contacto. Nosotros lo hacemos desde el estado Carabobo, al centro norte de Venezuela, lugar donde llegó el buque iraní Fortune, específicamente a la refinería El Palito de Puerto Cabello. Destacar que fuentes internas a la refinería nos confirmaron que en definitiva no serían 355.000 barriles de gasolina los que traería consigo este buque, sino 268.924 barriles, esto en conjunto con algunos insumos y químicos que serán utilizados para la reactivación de las refinerías del país y así la posterior producción de combustible. También debemos hacer mención a lo que fue el retraso en el desembarco de este buque, pues no hubo de alguna manera similitud entre las conexiones del Fortune con las encontradas en la refinería del Palito, por lo que personal de PDVSA debió trasladarse hasta la planta de PDVSA o de esta estatal en Anzoátegui, donde estarían ubicadas estas conexiones. Nosotros nos mantenemos atentos acá en el estado Carabobo, pues como mencioné la tarde de ayer, el centro de distribución Yagua será el lugar donde llegará este combustible. Una vez sea desembarcado en la refinería, será bombeado a unos 43 kilómetros
por poliductos o tuberías hasta esta estación para allí cargar las gandolas que suministran o distribuyen hacia el centro y el occidente del país. Debemos también mencionar lo que ha sido el incremento de usuarios en las diferentes estaciones de servicios, pues hay mucha expectativa. Pudimos conversar con muchos de ellos y ellos consideran de alguna manera que con este cargamento podrán surtir de combustible sus vehículos y no que se mantendrá la restricción como hasta ahora se mantiene solo con sectores priorizados. Este es el avance que hasta ahora nosotros hacemos desde el estado Carabobo y con ella retornamos el pase a los estudios. Y el comisionado de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia Interina de Venezuela, Iván Simonovich, reveló la dirección exacta del lugar donde se encuentra el guerrillero Jesús Santrich, líder de la disidencia de las FARC. Conversamos en exclusiva con él desde Estados Unidos para Impacto Venezuela, contándonos en directo cómo dio con el paradero de Jesús Santrich. Oigan esto. Comisario, queríamos obtener un poquito más de detalles de esta información que ha revelado tan importante. Parte del trabajo que usted ha venido realizando tiene que ver con la ubicación exacta donde estaría Jesús Santrich, nada más y nada menos que miembro de la disidencia de las FARC, que se encuentra muy cerca del Palacio de Miraflores, por cierto, en el 23 de enero. ¿Qué puede decirnos de esto? Bueno, desde que asumí este cargo, una de mis tareas ha sido precisamente la ubicación, identificación y ubicación de personas que están vinculados con la guerrilla o ex guerrilla colombiana y con los grupos terroristas que hoy en día están haciendo vida en Venezuela. Sí, esto me ha llevado unos meses, sin embargo, pues un trabajo laborioso y con la ayuda pues de gente que tengo en Venezuela, pudimos infiltrar el colectivo de La Piedrita. Una vez que nosotros teníamos información que Santrich se encontraba el 23 de enero, empezamos a hacer ese trabajo de inteligencia propio pues, para este tipo de actividades. Precisamente con este tema que ha revelado el comisario Iván Simonovich, queremos hacer un contacto a esta hora con nuestro compañero Joan Camargo en Caracas para que nos cuente entonces qué informaciones nuevas han surgido luego que se revela el lugar donde vive este guerrillero que habita fácilmente en territorio venezolano con la venia del régimen de Maduro. Te escuchamos, Joan. Sí, Carla, gracias por el contacto. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de Impacto Venezuela. Como bien lo dices, nosotros nos encontramos en el oeste de Caracas, específicamente en la misma zona donde al parecer estaría viviendo el excomandante guerrillero Jesús Santrich. Esto amparado en definitiva por el régimen de Nicolás Maduro. Este líder de la FARC es custodiado por los grupos colectivos, un bastión paramilitar de la dictadura, que está fuertemente armado y que hace vida en la parroquia 23 de enero de Caracas. Organizaciones como los Tupamaros y La Piedrita serían los que se encargan de la custodia de este exguerrillero. Según fuentes de inteligencia, Santrich estaría viviendo en el bloque 48, letra B, piso 14, específicamente en los apartamentos 1407 y 1408. Vale destacar que este líder guerrillero escapó del sistema de seguridad que le había brindado el Estado colombiano en junio del año pasado y hasta el momento se desconocía su paradero. Antes de escapar, Santrich fungía como congresista de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo de su país. Sin embargo, a pesar de contar con inmunidad, el presidente colombiano Iván Duque dijo en varias ocasiones que firmaría su extradición en el momento que sea posible. Lo cierto es que el escape de Santrich en ese momento generó críticas, incluso por parte de sus pares izquierdistas, quienes lo calificaron como traidor y además pidieron que fuera excluido del proceso de pacificación. También vale la pena destacar, Carla, que el régimen de Nicolás Maduro ha sido denunciado por supuestamente hacer alianzas con grupos como la FARC y el ELN, además de aceptar su presencia en al menos 8 estados del país. Nosotros estaremos al pendiente de cada detalle que se genere de esta información para llevárselos a través de Impacto Venezuela. La invitación es a que permanezcan pendientes de nuestras redes sociales para detallarles cualquier tipo de noticia que surja sobre
sobre la posible estadía de Jesús Santrich en Venezuela. Gracias, Joan, por tu reporte. Seguimos en Caracas y es que el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro ha declarado como un partido terrorista a Voluntad Popular. Queremos a esta hora establecer un contacto con Mildred Manrique para que nos amplíe esta información y nos cuente qué implicaciones legales tiene para Voluntad Popular que esto haya ocurrido en Venezuela. Mildred. La olla está montada. Nicolás Maduro, a través de su Tribunal Supremo de Justicia, pretende declarar a Voluntad Popular como un partido terrorista. Sí, así como lo oye, pero también buscarían eliminarlo del mapa. Introducido en la sala constitucional de este máximo tribunal un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 18 años acumulando venganza. Al régimen no le bastó con tener a Leopoldo López preso. Ahora buscaría la manera de encarcelar a Juan Guaidó, quien ya no milita en este partido, atribuyendo presuntas responsabilidades a la militancia de la Tolda Naranja en hechos acaecidos en Venezuela desde el año 2002. Determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo. Es decir, estos artículos de ley determinarían responsabilidades civiles, penales y administrativas contra miembros del partido, pero además hablan de la eliminación de la organización, confiscaciones y hasta multas valoradas en los supuestos daños ocasionados. Saab asegura que todo forma parte de una trama neonazi y recordó entonces manifestaciones contra el régimen como la salida o las protestas del 2017, pero además las acciones de Guaidó desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional y la interina en el año 2019. BP nació como un movimiento popular en el año 2009 y en el 2011 se constituyó como una organización política. En un comunicado, el partido de Leopoldo López, hoy refugiado en la Embajada de España en Venezuela, rechazó este ataque de quienes están acusados y solicitados internacionalmente por narcotráfico. Sostienen que el objetivo del régimen es lograr un partido único. Desde Caracas, Mildred Manrique, somos Impacto Venezuela. De Caracas nos vamos al estado Lara y es que precisamente en el occidente de Venezuela uno de los detenidos por reclamar servicios básicos como la luz, el agua o el gas fue presuntamente torturado por los organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero Ramón Vélez. Ramón, cuéntanos. Carla, muchísimas gracias por el contacto. Nosotros desde el estado Lara, en el occidente venezolano, le reportamos que en este estado hubo pronunciamiento por parte de representantes de la ONG Movimiento Vinotinto, quienes fijaron su posición en torno a las detenciones que han habido últimamente en esta región por protestas en servicios básicos. Principalmente hay un detenido que ha llamado la atención de esta organización no gubernamental. Precisamente tiene que ver con la detención de un joven que es epiléptico y además la audiencia de presentación durante el fin de semana convulsionó en varias oportunidades. Durante todo este fin de semana estuvo en el Hospital Central de Barquisimeto. Tenemos justamente parte del testimonio de Manuel Virgües, quien es representante de la ONG Movimiento Vinotinto. El día sábado 23 de mayo se celebró la audiencia preliminar de los jóvenes de la urbanización Antonio José de Sucre. En esta audiencia resultaron privados de libertad los 5 ciudadanos del movimiento Gran Mariscal de Ayacucho. Y nosotros tenemos que decir que esta es una privativa de libertad arbitraria, porque las pruebas presentadas por los cuerpos de seguridad que practicaron ese procedimiento están viciadas. No constituye delito ni acción penal ninguna de las acciones que se fueron presentadas en la audiencia. Por lo tanto, la decisión tomada por el juez Antonio Jiménez es contraria a derecho y violatoria de los derechos humanos. Nosotros, que presenciamos cómo Giovanni Meza colapsó como consecuencia de una crisis que tuvo, en una convulsión
en plena audiencia de presentación, pues nosotros como defensa técnica rechazamos el hecho de que haya sido enviado a ser valorado para darle una medida menos gravosa. También tenemos que condenar el hecho de que Giovanni Meza sufrió tortura y tratos inhumanos y degradantes porque presenta 6 costillas rotas, que es imposible que se haya roto en alguna de las convulsiones que sufrió. Desde hoy la defensa técnica ejercerá sus acciones para que esta medida sea revisada y sean puestos en libertad los jóvenes de la urbanización Antonio José de Sucre. Bien, ahí ustedes tenían parte de lo que eran las declaraciones de Manuel Virgües, representante de esta organización no gubernamental en el estado Lara, refiriéndose directamente a este caso. Cabe mencionar que acá en esta región más de 30 personas han sido privadas de libertad en los últimos días, esto por reclamar por servicios básicos. Es la información que podemos aportar desde Barquisimeto para Impacto Venezuela. Ramón Vélez. Gracias, Ramón, por tu reporte. Nos vamos al estado Zulia, y es que los comerciantes del centro de Maracaibo fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Guardia Nacional de Nicolás Maduro cuando intentaban ingresar al famoso mercado de las pulgas, solo a retirar la mercancía que tienen en los almacenes. Recordemos que este mercado fue cerrado hace algunos días. Es un informe de nuestro compañero Edwin Prieto. Amigos de Impacto Venezuela, la situación este lunes en la ciudad de Maracaibo se tornó tensa en el centro de la capital del estado Zulia, específicamente en el mercado de las pulgas, luego de que la gobernación del estado decretara que este mercado iba a ser cerrado de manera indefinida porque se ha convertido en el centro de contagio de COVID-19. Ante esta acción, efectivos de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad del estado tomaron las inmediaciones del centro de la ciudad de Maracaibo desde aproximadamente las 3 de la madrugada, unos 580 funcionarios de seguridad, y durante la mañana de este lunes los comerciantes fueron hasta esta zona de la capital del estado Zulia para retirar la mercancía que tienen almacenada en los locales comerciales, pero no pudieron ingresar por los cordones que tienen los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Ellos permanecieron durante horas en las barricadas que tenían puestas los efectivos de la Guardia Nacional, pero ante la permanencia de los comerciantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos por efectivos de la Guardia Nacional. En otro orden de ideas, la presidenta del Colegio de Enfermeros del estado Zulia, Jania Salazar, ha recibido amenazas por parte de algunos voceros de la gobernación del estado Zulia, como el secretario de Gobierno Lisandro Cabello, por denunciar las precarias condiciones en las que se encuentran los hospitales y centros de salud pública en el estado Zulia para atender los casos de COVID-19. Escuchemos un poco el audio que nos envió la presidenta del Colegio de Enfermeros, Jania Salazar. No, es que el problema no es Jania Salazar. No, el problema es que el sistema de salud de aquí del Zulia fue abandonado a pesar de todo el esfuerzo que el señor gobernador Omar Prieto ha hecho para cubrir las necesidades. Hay que reconocer que él se ha tomado mucho interés en ayudar al Zulia en relación a la salud y ha invertido, pero sus directores y jefas de enfermeras, que son los que tienen que trabajar de la mano para mejorar las condiciones de los hospitales, no lo han hecho. La presidenta del Colegio de Médicos del estado Zulia, Jania Salazar, aseguró que a pesar de las amenazas, seguirá denunciando las precarias condiciones en las que trabajan las enfermeras del estado Zulia, que no tienen implementos para atender a los pacientes y a los contagiados con COVID-19 en los hospitales de la región y que dependen del sector público, es decir, del Ministerio de Salud. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Nos vamos al estado Vargas, en las costas venezolanas, y es que precisamente en la población conocida como Caraballeda, más de 2.000 familias se exponen al coronavirus y a cualquier otro tipo de enfermedades, porque se aglomeran para ir a buscar agua, nada más y nada menos que de unos pozos que tienen aguas negras y fétidas. Es un informe de nuestra corresponsal en la zona, Ami Torres. Sí, gracias Carla por el contacto. La crisis de agua sigue afectando a los sectores tanto del este como del oeste del litoral central. En esta oportunidad nos referimos a 2.000 familias de un urbanismo perteneciente a la Gran Misión Vivienda Venezuela, creada
por el fallecido presidente Hugo Chávez y que son conocidos como OPP 26 y 27, situados en Caraballeda. Allí, lamentablemente, el agua no llega a los edificios y por esta razón los vecinos deben acudir a planta baja a surtirse de agua de varias llaves dispuestas en la zona. Lo más grave no es eso, lo grave es que deben hacerlo exponiendo incluso su salud, ya que deben recolectar agua al frente de una laguna de aguas putrefactas y fétidas. Por esta razón, un vecino desesperado solicitó a las autoridades conocer dónde están las cisternas de agua que llegaron al país proveniente del convenio China-Venezuela. Escuchemos. Aquí en el estado de La Guaira llegaron como 700 cisternas, pero en realidad no sabemos dónde están las cisternas, porque aquí tenemos meses sin agua y no vemos una cisternita de ese echándole agua aquí a los urbanismos. Lo que necesitamos es que por lo menos nos manden, nos apoyen con la cisterna. ¿Cuántas horas para poder agarrar agua? Yo ayer tuve de las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no pude llenar porque el agua se fue. Bueno, eso. ¿Y hoy a qué hora bajaste? Desde las 7:30 y ahora es que voy a llenar, si Dios quiere, si no se va. Gracias, Jami, por tu reporte. Nos vamos a Táchira y es que la secretaria de Seguridad Ciudadana de esta entidad reportó un incremento del índice delictivo en la entidad fronteriza. Esto en horas del día. A plena luz del sol, el AMPA hace de las suyas. Es un reporte de nuestra compañera Marine Glot. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado Táchira reportó un incremento del índice delictivo en la entidad fronteriza en horas diurnas. Ángel Perdomo, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Táchira, señaló que el índice delictivo ha tenido un incremento de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Informó que los cuerpos de seguridad han neutralizado varios grupos amponiles en el área metropolitana. El llamado a las personas es que se mantengan alerta a algunos ciudadanos que están circulando por diferentes sectores residenciales, haciéndose pasar por vendedores de verduras, alimentos, y lo que vienen es observando cuáles son los movimientos en estos sectores residenciales, y el llamado a las personas es hacer la denuncia de manera inmediata a los cuerpos de seguridad para que los mismos actúen. Perdomo agregó que por incumplimiento de la cuarentena, unas 100 personas han sido retenidas en los municipios San Cristóbal y Cárdenas. Desafortunadamente continuamos viendo una alta movilidad en horas de la tarde, sobre todo en el municipio capital, en el municipio de San Cristóbal, de algunos sujetos que salen a hacer supuestamente diligencias. Ya se supone que hasta las 4 de la tarde no deberían de permanecer en negocios abiertos. Entre tanto, se mantienen reforzados los controles en la frontera colombo-venezolana. Asimismo, se cumple a cabalidad el toque de queda en jurisdicciones limítrofes para evitar la propagación del COVID-19. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Nos vamos al estado de Anzoátegui y es que los diputados a la Asamblea Nacional aseguran que se ha incrementado el número de venezolanos que no pueden conseguir ningún tipo de alimentos en medio de una pandemia. Establecemos un contacto a esta hora con nuestro compañero Jesús Albino en la entidad para que nos cuente más. Los parlamentarios aseguran que algunos venezolanos buscan en comedores de fundaciones una alternativa para conseguir comida para sus hijos o personas de la tercera edad. Tatiana Montiel, diputada de la Asamblea Nacional, lunes 9 de la mañana. Hemos sabido por nuestros equipos en los comedores que diariamente se están presentando muchas personas desde que inició la cuarentena pidiendo cupo en los comedores, pidiendo apoyo para comida, porque obviamente el no poder salir a trabajar al rebusque diario, que es el modo de productividad de la gran mayoría de los venezolanos. A pesar del repunte de casos de coronavirus, los parlamentarios aseguran que se debe buscar una forma segura, siguiendo medidas de prevención e higiene que permita a quienes viven del día a día laborar para posteriormente abastecerse de lo que necesitan para alimentarse. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, somos Impacto Venezuela. Impacto Venezuela está desplegado en todo el país para que usted pueda estar informado de todo lo que sucede en Venezuela. En Instagram y en Twitter nos consigue como @ImpactoVE. En Facebook, Impacto Venezuela.
De esta manera ponemos punto final a nuestro recorrido informativo, no sin antes invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerda darle clic a la campanita para que puedas recibir todas nuestras notificaciones. Gracias por habernos acompañado.